Esta semana se produjo un filicidio. Una madre mató a su hijo y ha conmocionado a la ciudad. A continuación, conozca el testimonio de Jenny, que narra paso a paso lo que hizo con su hijo hasta provocarle la muerte. Juan David yace en el ataúd. Su madre lo golpeó tanto que terminó matándolo. Esta es una dramática historia de un filicidio. La tortura del pequeño comenzó el sábado 11 de septiembre. Su madre, Jenny Castillo, cuenta que ese día dejó a sus 3 hijos en casa. El mayor de 6 años, Clever, Juan David, de 3 años, y Ángel, de 1 año. Era mediodía cuando llegó a casa. Al llegar las 12 del día, mi hijo Clever me contó que David le había mordido. También había empujado a mi hijito menor, Ángel. Entonces hablé con David y le pregunté por qué le había pegado a sus hermanos. Y él me contestó que yo quería más a sus hermanos y no a él. Y en ese momento yo le di solo una palmada en su poto. El domingo y el lunes no pasó nada. El martes 14 de septiembre, extrañamente, Juan David no podía dormir. Eran las 3 de la mañana, yo me levanté. David estaba levantado. Mi hijo menor estaba llorando y me estaba pidiendo agua. Entonces yo le alcancé agua a David, porque él también quería tomar agua, pero él no me aceptó, quería que le diera en un vaso más grande. Por este motivo agarró el agua y me tiró, haciéndome salpicar en la cara, escupiéndome y arañándome en el hombro derecho. Por este motivo le di una cachetada diciéndole que nunca tocara a su madre. Amaneció el miércoles 15 de septiembre, pero para David nada cambió. Los problemas con su madre no cesaron. Esta vez el pequeño no quería almorzar. A las 12 del día compré 3 almuerzos. Le di pescado a mi hijo Clever y David no quiso comer porque él también quería pescado. Por este gesto lo llevé a la ducha, donde le eché agua fría que estaba en un balde. David nuevamente reaccionó pateándome y peñiscándome. Después lo saqué de la ducha y como me peñiscó le pegué con mi mano en el rostro durante unos 7 minutos aproximadamente. Después de haberlo pegado le pedí perdón. Al día siguiente, jueves 16 de septiembre, la tortura siguió. Jenny lo golpeó con un palo y lo golpeó contra el piso. Mi hijo Clever me dijo otra vez que David le había empujado. Por este motivo reaccioné diciendo que esto no puede seguir así. Observé un palo que estaba cerca y con él le di varios golpes en donde le caiga. En ese mismo momento se ensució con sus heces. Le dije por qué hacía estas cosas, apestaba muy fuerte. De ahí lo volví a bañar y le agarré de los cabellos golpeándolo contra el piso, diciéndole por qué me hacía esto y por qué no cambia. El viernes 17, Jenny siguió golpeando a su hijo. Esta se enojó porque Juan David había quemado el pañal de su hermano menor con el foco de la lámpara. Retorné a las 12 o 12:30. Mi hijo Clever se quejó otra vez diciéndome que David había quemado el pañal del bebito con un foco, el cual observé que estaba quemado, por lo que reaccioné diciéndole a David: trae tu mano para que veas cómo se siente, queriéndole quemar la mano, pero como él se movía, se quemó la carita. Luego puse el foco en el piso, llegando a empujarlo a David, diciéndole: sal de acá, pero David cayó encima del foco, llegándose a quemar en el pecho. Ese día, Juan David durmió quejándose de un fuerte dolor en su pie. El niño había recibido golpe tras golpe durante varios días consecutivos. David se había quejado a mi hermana y ésta me había gritado. Por eso agarré un palo que estaba cerca de él y le di en su pie. David gritó. Por eso agarré un palo más pequeño con el cual le di 2 golpes más. Yo no me di cuenta que el primer palo con el que le pegué
tenía clavo, sino hasta el día siguiente. Amaneció el sábado 18 de septiembre. El cuerpo de David presentaba múltiples heridas. Luego opté por abrigarlo y salí hacia la calle a buscar un taxi. Y me di cuenta que ya no tenía pulso. Llegando al centro de salud en Ampliación Paucarpata, en donde diagnosticaron que mi hijo David había dejado de existir. Su cuerpo no podía resistir más. Dejó de existir. Su madre lo mató. Juan David murió con una deshidratación aguda severa, infección generalizada ocasionada por un clavo. Los médicos han informado que el pequeño antes de morir agonizó por varios días. Si ella quería hacer algo conmigo, debía hacérmelo a mí en persona, no a mi hijo, no al ser que yo lo amaba, no al ser que yo lo quería. ¿Por qué con él? ¿Por qué se ensañó con él tanto? Su padre no podía entender por qué su esposa Jenny había torturado y matado a su hijo. La corta vida de Juan David fue triste. Cuando tenía 1 año y 3 meses, su madre lo abandonó. Desde entonces fue atendido por su padre y sus abuelos. Sí, yo creo. Jenny vivía con sus hijos Clever de 6 años y Ángel de 1 año, lejos de su hijo Juan David. Era 18 de agosto, cuando el señor Marcos caminaba por la calle. Jenny, con ayuda de serenazgo, le quitó a sus hijos. Increíblemente, la Fiscalía y la DEMUNA determinaron que el niño vuelva con su madre, sin tomar en cuenta que ella lo había abandonado.